Tal como lo hemos descrito de forma previa, las características, ¿cierto?, de el habla como función, los patrones de reclutamiento de unidades motoras, de activación, ¿cierto?, o de contracción muscular asociadas también a esta función, presentan características bastante particulares, las cuales para nosotros tienen una interesante trascendencia en términos de la plasticidad neuronal, básicamente la creación y también la utilización de estrategias de intervención o la selección que media estas estrategias, y obviamente se relaciona con estos paradigmas actuales que hablan, ¿cierto?, y que sustentan que el habla requiere de tareas altamente específicas para ser intervenido. Y con esto se hace una directa, ¿cierto?, una directa referencia a la necesidad de que el habla requiere de tareas verbales, ya que básicamente las tareas verbales son las únicas que logran replicar esta especificidad asociada a los patrones de reclutamiento de unidades motoras y de fibras musculares y a los patrones de contracción muscular e interacción entre los distintos componentes de las cadenas musculares asociadas. Las características, ¿cierto?, visibles en los videos previos nos permiten ya comenzar a estructurar estos primeros análisis que también, ¿cierto?, se asocian a esta alta, ¿cierto?, especificidad, un componente que se refiere, ¿cierto?, y se evidencia en el video adjunto, en el video previamente visualizado, donde las características, ¿cierto?, de estos patrones de desplazamiento, estos patrones, ¿cierto?, de instauración de contracciones musculares asociados a los componentes que participan, ¿cierto?, del habla, ¿cierto?, y de la instauración de estos sonidos del habla, básicamente tienden a reflejar una característica bastante interesante. Este subtipo, ¿cierto?, de desplazamiento tiene, ¿cierto?, o se caracteriza por algunos componentes bastante particulares que lo diferencian de otras funciones como la deglución. Las contracciones musculares, ¿cierto?, asociadas al habla tienen una directa interdependencia con el tipo de movimientos asociados. Y este subtipo de movimientos asociados, tal como lo vimos, ¿cierto?, en las imágenes anteriores, tienden a ser bastante rápidos. Por ende, un aspecto muy importante en este tipo de análisis es que los movimientos asociados al habla son movimientos necesariamente rápidos y de alta precisión, donde desplazamientos de milímetros de algunos de los órganos fonoarticuladores ya puede generar algún subtipo de imprecisión o alteración en la señal acústica. Por este motivo, sabemos que esta tarea requiere de patrones de motricidad fina bastante altos. ¿Qué es importante de esta información? Algunos conceptos de base: motricidad fina, alta precisión en velocidad. Y de estas tres grandes definiciones podemos sacar una gran cantidad de información subyacente. Por ejemplo, los patrones de reclutamiento de unidades motoras tienen que ser específicos a estas necesidades, es decir, patrones de reclutamiento de unidades motoras específicos a esta necesidad, ¿cierto?, de un alto control de movimientos, motricidad fina. ¿Cómo es este patrón? Se genera un reclutamiento de muchas unidades motoras para un número muy bajo de componentes musculares. Esto permite tener más control sobre el movimiento final, más motricidad fina, mayor precisión. Estas características son bastante particulares porque también tienen una correlación asociada al tipo de movimiento, un tipo de movimiento y un tipo de contracción muscular caracterizado por una dinámica más isotónica, es decir, se generan estas contracciones musculares asociadas a un constante desplazamiento, ya sea del músculo orbicular de los labios mediante sus contracciones y su acción sobre la musculatura labial, a nivel del velo del paladar, tal como lo vimos, ¿cierto?, para la ejecución de estos sonidos alternados también entre componentes orales y nasales,
O el componente más visible en el video previo, los desplazamientos de la lengua. Estos desplazamientos tienden a ser más isotónicos, pero predominantemente isotónicos, caracterizados por estos movimientos rápidos y altamente precisos. Este subtipo de tarea, basado en esta dinámica isotónica, tiene una directa relación con el tipo, ¿cierto?, de características de este tipo de contracción, más ligado a un componente en particular, a la potencia. La potencia es la velocidad, ¿cierto?, asociada a este movimiento, una velocidad que obviamente también se relaciona con el patrón de contracción. Son contracciones rápidas, ¿cierto?, que permiten estos movimientos isotónicos rápidos de alta precisión, asociados también a este patrón de reclutamiento de unidades motoras. Por este motivo es importante no solo quedarnos, ¿cierto?, en esta característica de que el habla, ¿cierto?, requiere de altos patrones de motricidad fina o que se realiza bajo movimientos muy rápidos, sino que debemos instaurar, ¿cierto?, una discusión en torno a estas características mucho más particulares: reclutamiento de unidades motoras y de fibras musculares, tipos de contracción, dinámica, isotónica, tareas más ligadas a la potencia, ¿cierto? El habla no es fuerza, se requiere del 25% con suerte de la fuerza. El habla no es tanta resistencia en sí, sí incide, sí tenemos ciertos patrones de resistencia, pero preponderantemente el habla es potencia, es velocidad de ejecución, ¿cierto? Alta velocidad, alta precisión y obviamente altos patrones de motricidad fina. En resumen, los componentes antes descritos tienden a ser factores muy importantes en términos de esta selección de tareas. La selección, ¿cierto?, dentro del proceso de intervención, la selección de objetivos de intervención y la selección de tareas por objetivo tiende a estar mediado por esta característica en particular. El trabajo del habla requiere de tareas verbales. Podemos discutir probablemente en términos de esta diferenciación en torno a los trastornos de los sonidos del habla versus, ¿cierto?, las alteraciones en adultos propias de un accidente cerebrovascular o un traumatismo, que obviamente tienden a cursar con otro tipo de signos clínicos subyacentes y que obviamente tienen relación con la patología de base, que por ejemplo, en el caso de alteraciones centrales, tienden a cursar, por ejemplo, con hipertonía, con rigidez, con cambios a nivel postural y obviamente con una incidencia directa desde la postura hacia el control de las unidades funcionales estomatognáticas, su musculatura y sus interrelaciones en términos de las cadenas musculares. Por ende, fuera de este objetivo relativo al habla, en este tipo de usuarios sí podemos presentar como objetivo el uso de estrategias de intervención neuromuscular, la intervención a nivel de las cadenas musculares que van a posibilitar el establecimiento de un mejor control, ¿cierto?, postural global, un mejor control craniocervical y por ende un mejor control de las unidades funcionales estomatognáticas subyacentes a esta unidad craniocervical, la unidad craniofacial, craniomandibular, linguoyoidea y velofaringia. Eso es muy interesante. Por ende, uno de los objetivos en este tipo de usuarios puede ser primero estabilizar el tono muscular, estabilizar el control postural, permitiendo un mejor control funcional de sus componentes, pelvis, tronco y cintura escapular, estabilizar unidades funcionales estomatognáticas y posibilitar un mejor control funcional de la unidad craniocervical, craniomandibular, craniofacial, velofaringia y linguoyoidea. Y en base a esta contextualización, a esta potenciación de estos componentes, favorecer el contexto en el cual vamos a trabajar el habla. Y dentro, ¿cierto?, de estas características asociadas a la intervención del habla como objetivo, obviamente vamos a requerir necesariamente de tareas verbales.